Pensemos por un momento que todo se viene abajo. Pero no solo los edificios o los ejércitos, no. Pensemos en las reglas del juego, las que nos mantienen unidos como sociedad. Pues bien, eso es más o menos lo que pasó cuando cayó el Imperio Romano. Y en medio de todo ese caos, una de las creaciones más sofisticadas de Roma, su derecho, su ley, se negó a morir. ¿Cómo sobrevive la justicia cuando una civilización entera se desploma? La respuesta que nos viene a la cabeza es sencilla, ¿no? El caos. La ley del más fuerte. Un borrón y cuenta nueva donde las viejas normas simplemente se evaporan. Pero la historia real, como casi siempre, es mucho más rara, mucho más interesante, porque las leyes no murieron, se transformaron, se aferraron a la vida como pudieron y empezaron a mutar en formas que nadie habría imaginado. Fueron arrastradas al crisol de la conquista y la guerra. Se reforjaron, sí, pero de forma literal, a sangre y fuego. Y de esa forja tan violenta nació el mismísimo ADN de nuestra justicia moderna. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo sobrevivió? Pues mira, tras la caída de Roma, su derecho no fue aniquilado. Se convirtió en una especie de fantasma que vagaba por las ruinas del imperio, un eco de orden en un mundo que se había vuelto caótico y que esperaba simplemente el momento de volver a tomar forma. Y el truco para sobrevivir fue una solución increíblemente práctica. Se creó una especie de derecho romano para damis. Estos nuevos reyes germánicos se dieron cuenta de que no podían imponer sus propias leyes tribales a millones de romanos de la noche a la mañana. Así que ordenaron crear estas versiones simplificadas, las famosas Leges Romanae Barbarorum, para gobernar a sus nuevos súbditos. Y ojo, que no fue un apaño de 4 días. Códigos como el Breviario de Alarico de los visigodos fueron un exitazo. Se convirtieron en el manual de referencia legal en buena parte de Europa durante siglos. Es que, si lo pensamos, eran el último vestigio de un imperio, un puente hecho de tinta y pergamino que conectaba el mundo de Roma con la nueva era de los reyes guerreros. Pero claro, mantener dos sistemas legales a la vez, eso era una bomba de relojería. Y no hablamos solo de un conflicto de leyes, era una colisión de mundos. Dos formas completamente opuestas de entender qué era la justicia, qué era la comunidad e incluso qué era la verdad. Y aquí se ve el abismo que los separaba. Por un lado, la ley de un imperio, escrita, burocrática, territorial. Si estás en mi tierra, cumples mi ley. Por otro, la ley de la tribu, oral, basada en la costumbre, personal. Tu ley va contigo donde tú vayas. Una se basaba en el poder del Estado, la otra en la tradición, en la lealtad y en última instancia en la voluntad de los dioses. Esto nos lleva a una idea que hoy nos parece una locura, la personalidad del derecho. La primera pregunta en un juicio no era ¿qué hiciste?, sino ¿y tú de quién eres? Si eras romano, franco o visigodo, lo cambiaba absolutamente todo. Podíamos tener a dos personas, mismo crimen, mismo lugar, pero dos juicios y dos destinos totalmente diferentes. Y cuando las pruebas no estaban claras, se recurría a la justicia divina, la ordalía o juicio de Dios. ¿Qué era esto? Pues, por ejemplo, sostener un hierro al rojo vivo o sobrevivir tras ser arrojado a un río helado. La creencia era que un Dios justo intervendría para proteger al inocente con un milagro. Es una mentalidad judicial que hoy en día nos cuesta muchísimo comprender. Y para complicarlo todo todavía más, había una brecha religiosa enorme. La mayoría de los pueblos invasores, como los visigodos o los burgundios, eran cristianos arrianos. Esto, para la población local que era católica romana, era una herejía. Esta diferencia de fe reforzó la separación legal y social, creando en la práctica dos comunidades paralelas que vivían bajo el mismo rey. Para entender hasta qué punto podía ser violento este choque de mundos, vamos a ver un caso concreto, el de los burgundios. Su historia es una tragedia que resonó durante siglos. Todo pasó en un suspiro. Fue visto y no visto. En el año 435 los burgundios se rebelan. En el 436 Roma los aplasta. Y en el 437 Roma simplemente desata a sus aliados, los hunos, para que terminen el trabajo. Aquello no fue una batalla. Fue una masacre calculada. La escala de la matanza es lo que impresiona. 20.000 muertos, incluidos su rey. Para un pueblo de esa época, eso no era una derrota, era el apocalipsis. Su reino, su capital en Worms, su futuro, todo borrado del mapa. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda. El trauma de esta destrucción fue tan profundo que se fue transmitiendo de forma oral durante generaciones y con el tiempo se transformó en el núcleo de una de las grandes epopeyas de la literatura europea, el Cantar de los Nibelungos. El rey Gundahar acabó siendo el personaje de Gunnar y su trágico destino quedó inmortalizado para siempre.
Pero bueno, no todos los pueblos germánicos tuvieron un final tan dramático. Cada uno eligió un camino diferente para gestionar esa realidad tan compleja de gobernar a una población que era completamente distinta a ellos. Vemos aquí tres estrategias muy distintas. Los francos jugaron la carta más inteligente. Su rey, Clodoveo, se convirtió directamente al catolicismo, la religión de sus súbditos. ¡Pum! La barrera religiosa desapareció, y la fusión fue mucho más rápida. Los visigodos tardaron más en abandonar su fe arriana, pero su conversión final les permitió crear un código legal unificado potentísimo. Los ostrogodos, en cambio, nunca lograron salvar esa distancia, y su reino fue el primero en caer. Y es justo en la resolución de estos conflictos, en estos experimentos de fusión cultural, donde encontramos los cimientos de la justicia tal y como la conocemos hoy. Al final, la idea romana de que la ley pertenece a un territorio y no a una persona demostró ser la única forma viable de gobernar reinos complejos. Era simplemente más eficiente. El gran paso lo dieron los visigodos con su Liber Judiciorum, que básicamente vino a decir: se acabó, aquí hay una sola ley para todos, un concepto revolucionario que Carlomagno luego expandiría por todo su imperio. Pero hubo una gran excepción: Inglaterra. Allí, la tradición germánica nunca fue reemplazada por completo. Al contrario, evolucionó hasta convertirse en algo único, el common law, un sistema que no se basa en códigos escritos como el nuestro, sino en la costumbre y en las decisiones de juicios anteriores. Un camino legal distinto que hoy rige la vida de miles de millones de personas. Y es en ese suelo medieval donde encontramos las semillas de nuestros derechos más fundamentales. Esta famosa cláusula de la Carta Magna es la síntesis perfecta de los dos mundos que hemos explorado. Combina la idea germánica del juicio por tus pares con el concepto romano de la ley del territorio. Lo que nos lleva a la conclusión final. La idea de una edad oscura, sin ley, de un caos total, es, en gran medida, un mito. La caída de Roma no creó un vacío legal. Todo lo contrario, fue un increíble y a menudo brutal laboratorio jurídico. Durante siglos las tradiciones romana y germánica chocaron, se mezclaron y se fusionaron en un experimento constante para forjar algo nuevo a partir de las ruinas. De ese laboratorio surgieron los principios que hoy damos por sentados: una ley para todo un territorio, el derecho a ser juzgado por nuestros iguales. Cada vez que entramos en un tribunal, de alguna manera, estamos pisando el mundo que ellos, a sangre y fuego, construyeron.